En primer lugar, sobre el procedimiento de las imágenes donde cada una fue tratada de manera distinta. En el caso de la imagen de Mimo, como ya está en escala gris, se procesó para fabricar el algoritmo de Dodson para poder binarializar la imagen. En el caso de la figura de Dexter, se utilizó el objeto Gray para volver esa imagen a escala gris y aplicar el mismo método. Luego se calculó el gradiente de ambas imágenes en las direcciones X y Y, lo cual permite detectar los cambios de intensidad. Y por medio del módulo de esas intensidades, puede obtener una matriz que permite resaltar los bordes correctamente. Posteriormente, para el procesamiento de los datos, se utilizó Fan con el fin de extraer las coordenadas X y Y correspondientes a los puntos detectados en la matriz resultante. Finalmente, aplica el algoritmo de vecino más cercano para poder ordenar los puntos, comenzando desde el punto más cercano al ángulo 10,00 para asegurar convergencia en el método de Newton-Raphson. Ahora bien, para el proceso de cinemática inversa que aplicamos, se crea un argumento de Newton-Raphson multivariable en el cual se para resolver la cinemática, teniendo cuatro entradas. Las coordenadas decididas X y Y, un vector teta, 0 que es un vector inicial para el algoritmo, y un vector de longitudes L de los brazos del robot. Ahora bien, en este caso se pasó el enunciado de Newton-Raphson a multivariable con la idea generalizada de un sistema de ecuaciones de dos por tres incógnitas, reemplazando la idea de la matriz jacobiana en el sistema de ecuaciones. Así la fórmula se convierte a la que se viene a la derecha donde X sub k representa el vector de ángulos actuales, FK representa la posición alcanzada inicial, y la jacobiana inversa corresponde a la inversa subinversa de la matriz, que corresponde a la matriz obtenida para el sistema mediante muy perros. En cada iteración, pues el algoritmo calcula el error de la posición y obtiene la jacobiana y visto los ángulos para reducir ese error. Veas la solución. Entonces, aquí en pantalla podemos ver la solución desde el inicio del trazado hasta el final, en este caso para la primera figura del Mew, y también tenemos el mismo resultado para el test. Entonces, aquí podemos ver cómo graficando hasta tener ya la gráfica completa de la figura. Ahora bien, para el punto número 2 se resuelve por interpolación paramétrica de los vectores X y Y respecto a la unidad de T, la cual fue obtenida mediante los módulos entre las distancias entre X y X siguiente o Y y Y siguiente, dividido una velocidad asumida de 1. En este caso se aplicaron dos tipos de interpolación, interpolación por método de Lagrange y interpolación por spin cúbico natural. En este caso, por Lagrange se otorgan entre los dos vectores de posición X y Y y se retorna un polinomio del grado del número de muestras. Para el caso del spin, se entregan también los vectores X y Y, pero se retornan los coeficientes de cada polinomio cúbico correspondiente a cada intervalo entre X o el vector dependiente y el siguiente vector dependiente. Sí. Y los resultados, pues, a continuación. Entonces, vamos a ver aquí la trayectoria interpolada con el método de spin para el del Mew. Aquí podemos ver también, pero en este caso con Lagrange, de 5 puntos. Y aquí, cuando se hace la trayectoria respecto al ángulo θ1, utilizando en este caso el spline, y de nuevo Lagrange. Entonces, aquí en el Dexter tenemos la interpolación de la trayectoria con el spline, aquí con el Lagrange, aquí el spline pero utilizando θ1, y aquí el Lagrange utilizando θ1. Entonces, a nivel general, podemos ver de que el que presenta los mejores resultados es el del spline, debido a que tiene un menor costo computacional, lo cual se podría ver también a la hora de correr las simulaciones. Para ese punto 3, entonces lo primero que hicimos fue calcular la aceleración y la velocidad, teniendo en cuenta las trayectorias X de t y Y de t, mediante nuestro mejor método, que en este caso definimos, que es el del spline. Entonces, acá definimos como tal la masa que nos daban de 0,013 kilogramos, la fuerza de gravedad, para utilizar la aceleración de la gravedad, debido a la gravedad, que la vamos a utilizar después para calcular una fuerza, un vector de tiempo, las coordenadas interpoladas sobre el spline y demás. Entonces, lo primero que hicimos fue sacar la diferenciación numérica con una función que implementamos para derivar. En este caso, pues es un método de diferencias finitas centradas. Entonces, una vez que lo derivamos una vez tenemos la velocidad y al volver otra vez a derivar, pues tendríamos la aceleración. Entonces, tanto para las dos direcciones X y Y. Luego calculamos las fuerzas, entonces hicimos un balance de fuerzas en X, fuerzas en Y. En caso de fuerzas en X, pues utilizamos la ley de Newton y en fuerzas en Y también, pero en este caso agregamos la fuerza debido a la gravedad, que en este caso como va hacia abajo lo asumimos como negativo. Luego hicimos el cálculo de los torques, que viene siendo el torque ejercido por la carga sobre cada articulación. Entonces eso fue lo que se hizo aquí, el cálculo de los torques. Y también hicimos el cálculo de las velocidades angulares, que es lo que nos va a permitir después calcular lo que viene siendo la energía consumida. Entonces aquí hallamos como tal la energía, que viene siendo pues la integral de los torques multiplicados por estas velocidades angulares. Y para calcular esa integral pues utilizamos dos métodos. La integración por el medio de Simpson, que en este caso pues hicimos una regla de Simpson basada en un tercio, que pues aproxima la función por tramos de parábolas, y implementamos también la integración por el método de Gauss. En este caso pues utilizamos un Gauss con 4 nodos, donde pues los valores están dados ya por una tabla. Y pues aquí calculamos lo otro que nos pedíamos, lo otro que nos pedían que era el cálculo del impulso. Entonces podemos acá ver los resultados. En términos generales, pues tenemos de que la potencia consumida a nivel general por el trazado de la primera imagen es menor comparado con el de la segunda imagen de Dexter, lo cual tiene sentido porque la de Dexter pues era una figura más compleja que tiene una mayor cantidad de tramos. Y finalmente, en cuanto a la máxima magnitud del impulso, también tenemos obviamente la misma tendencia, que es mayor para el gráfico de Dexter, lo cual implica que se necesitaron mayores variaciones de fuerza-velocidad para el trazado. Es decir, que pues el robot en este caso tuvo que aplicar mucho más esfuerzo para dibujarlo. Gracias.